Hola de nuevo. A los del sector de control de plagas os voy a explicar un poco cómo se trata los xilófagos en madera utilizando onda corta. Tal como sabemos, aquí tengo un ejemplar de un tronco de unos 10 centímetros por 10. Bien, aquí os voy a enseñar cómo actúa la onda corta en la madera. Tal como podemos ver, la veta, en este caso, del tronco, aquí está. Es decir, que aquí tenemos el crecimiento del árbol, pero no sabemos si está así o está así. ¿Ok? ¿Por qué digo esto, el crecimiento del árbol? El crecimiento del árbol nos influye a la disipación y la disipación de la energía calorífica que producimos dentro de la madera. Es decir, si esto fue la dirección del crecimiento del árbol, tal como sabemos, la fibra del árbol que tiene los vasos actúa de tal forma que eleva la humedad y el líquido de forma continua hacia abajo y nunca puede bajar por los vasos. Los vasos, para hacernos una idea, el vaso y la fibra es igual como un tronco de bambú. Dentro está hueco y cada X centímetros, X distancia, tiene un vaso, que es una membrana totalmente visiblemente dentro del bambú, que nos eleva la humedad, pero evita que la humedad baje de vuelta. Es decir, así el árbol va creciendo. Lo que ocurre es que cuando tenemos la madera seca o totalmente seca, es decir, una humedad de hasta el 12 o 15%, todavía tenemos una disipación de temperatura dentro de la fibra. La fibra todavía está actuando. Es decir, si actuamos con la onda corta en un punto determinado, la temperatura que generamos dentro de la madera, dentro de la fibra, irá siempre más a un lado y menos a otro lado. El motivo es que lo que hemos hecho es acelerar las moléculas de la humedad, de las proteínas que tenemos dentro de la madera, de la fibra. De tal manera que el vapor que producimos dentro irá siempre más a una dirección y menos a la otra dirección. En este caso, si tratamos este tramo, la temperatura que vamos a generar dentro irá más a una dirección que a otra. Y muy importante, más grosor de madera, más grosor de la madera, la temperatura tras actuar con onda corta se eleva. Es decir, si tenemos esta madera, este tronco de 10 centímetros por 10 o 12 más o menos, y si actuamos con la onda corta durante 3 minutos, y si paramos la onda corta y medimos en el interior, podemos verificar que la temperatura a partir de este momento se va elevando. Se eleva durante X minutos, normalmente con esta madera se elevará durante unos 10-15 minutos, y a los 10-15 minutos bajará la temperatura. Es decir, de todo este proceso de onda corta de aceleramiento de las moléculas en las fibras, lo que generamos es el vapor, pero este vapor se va aumentando la temperatura, por lo cual nos ayuda a disipar más la temperatura a más aérea. Es decir, desde el centro donde actúa la onda, la tolva tiene 30 centímetros, desde el centro se disipará a más de 30 centímetros, por lo cual, si tenemos que tratar una viga, es importante, si hemos decidido que cada punto tiene que ser X minutos, por ejemplo, esta viga, diría yo que 2 minutos es más que suficiente para desinfectar todo lo que puede haber dentro. Primer punto, 2 minutos. Segundo tiempo, 2 minutos, pero tener cuidado a partir del tercero y cuarto y etcétera. Disculpa, por el motivo que la temperatura se va aumentando. A lo mejor en el tercer punto los 2 minutos sería demasiado, por lo cual hay que reducir un poco. Tal como digo a todos, trabajando con la máquina, 2-3 días se conocen los trucos y cómo manejarla, y es muy fácil y no hace falta tener aquí una literatura para entender y para leer, sino es la experiencia, con poca experiencia de
pocas horas de trabajo ya se conoce el truco y el funcionamiento. Muchas gracias. Si emitimos la onda corta en la madera, tenemos que conocer la temperatura que alcanza dentro de la madera. Sabemos ya que la onda corta lo que hace es atacar las proteínas, las moléculas que hay dentro de la madera. Es decir, si tenemos carcoma o si tenemos termita madera seca o huevos, por lo cual atacaríamos primero estos xilófagos. Es decir, como segunda fase, atacaríamos lo que es la humedad relativa de la madera. Para no dañar la madera, es muy importante hacer un ensayo en una de las vigas que tenemos que tratar. Simplemente hacer un agujero en un sitio oculto, que no se ve tanto, un agujero con una broca, emitir la onda durante X minutos, 2 minutos o 3, según el grosor de la madera, y a continuación deberíamos meter el termómetro. Y para completar, deberíamos coger un trozo de algodón, simplemente un trozo de algodón, y meterlo en el hueco restante para que no se evapora la humedad. Con lo cual podemos conocer totalmente la temperatura interior de la madera. Repito, interior de la madera que nos interesa. Es decir, si emitimos onda, después de X tiempo podemos tocar y estará, o simplemente medir con el láser, con el infrarrojo, perdón, y la temperatura puede estar a 50-60 grados, pero eso no significa que dentro de la madera está a 50-60 grados, sino si por fuera está a 50, por dentro estará a 90 grados.